¿Listo, Lishi? Estás en mute. Listo. Perfecto. Pues entonces empezamos. Empezamos a las 11 en punto. Antes que nada, muchas gracias a todos los asistentes, a todos los panelistas que ya se encuentran conectados por la plataforma. Muchas gracias a todos los asistentes. Vemos que ya tenemos algunos asistentes listos para escuchar esta presentación de resultados. Y bueno, me voy a tomar unos minutitos nada más para explicarles algunos de las características de Zoom que vamos a estar utilizando en la plataforma para ya después empezar con la presentación de nuestros panelistas y la agenda de la sesión. Abajo en su pantalla van a poder ver el chat y van a poder ver preguntas y respuestas. Entonces les invitamos a enviar sus preguntas por la herramienta de preguntas y respuestas para que las podamos ir viendo en el transcurso de la sesión, y al final vamos a tener una sesión en donde vamos a intentar responder las preguntas de los participantes. A lo largo de la sesión vamos a tener unos momentos donde les vamos a hacer una pequeña votación, una participación con ustedes, los participantes, para conocer su perspectiva y conocer algunos datos que van a ser relevantes. Va a ser en el formato votación, entonces va a aparecer una pantalla emergente. Les pedimos que participen y en línea vamos a mostrar algunos de los resultados que se recaben en el momento. Perfecto. Vamos entonces a empezar. Quisiera nada más confirmar el audio de todos nuestros panelistas para en la sesión de preguntas y respuestas que estemos todos listos. Entonces, si me hacen favor de quitar su mute y nada más confirmamos que nos pueden escuchar. Hola, Lishi. Habla Arturo. Hola, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Angélica. Buenos días, Arturo. Perfecto. Perfecto. Muy bien, pues entonces, habiendo hecho esta prueba, quisiera tomarme unos minutos para presentar a nuestros panelistas antes de entrar en materia de la presentación del monitor de información comercial e índice de precios de generación solar distribuida. Mi nombre es Lisheila Variega, yo soy asesora técnica del programa Apoyo a la Implementación de la Transición Energética en México, de la GIZ, y voy a tener el honor de ser la moderadora de esta sesión. Nos acompañan la doctora Angélica Quiñones, es la presidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar, la ANES, presidenta del Comité de Normalización NES 013, es ingeniero eléctrico y electrónico con especialización en sistemas energéticos, es maestra en ingeniería y doctora en energía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompaña también Arturo Duarte. Arturo es tesorero y coordinador del Comité de Generación Solar Distribuida en Azolmex. Es cofundador de Excel Solar, una empresa yucateca que fue nombrada como la empresa solar número 1 en el 2017, y fundador de Sunwise, una empresa de software enfocada al sector energético renovable. Quisiera también dar la bienvenida a Leonardo Velasco Ochoa. Leonardo es ingeniero mecánico electricista por el Instituto Tecnológico de México y máster en Dirección de Empresas por el IPADE. Actualmente es presidente del Consejo de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, la AMIF, y director general de Energitech. Es especialista en el ramo de consultoría e integración de proyectos de eficiencia eléctrica y energía renovable. Y finalmente quisiera dar la bienvenida a Joshua Rosenbusch. Él es coordinador del área de energía de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México, la GIZ. Es director del programa de apoyo a la implementación de la transición energética y fue asesor principal del programa Energía Solar a Gran Escala de la GIZ. Habiendo presentado a nuestros panelistas, les voy a presentar la agenda de la sesión. Vamos a tener algunos momentos de participación de ustedes, los asistentes. Vamos a tener la oportunidad de hacer unas preguntas a nuestros panelistas de reflexión sobre este instrumento que estamos presentando, sobre los resultados que tenemos hasta el momento, pero sobre todo una reflexión de cómo este instrumento nos puede apoyar en un momento de crisis que está viviendo el país y el sector, y una reflexión hacia el futuro de cómo mantener esta iniciativa y de cómo mejorarla. Entonces, si me apoyan con la siguiente lámina, vamos a tener la presentación de la iniciativa por parte de Joshua.
Nos va a explicar un poco el origen y la lógica de tener y de desarrollar este monitor. Después vamos a presentar los principales resultados de este monitor de levantamiento de información que hicimos en conjunto con las asociaciones a finales del año pasado y primer mes de este año. Después vamos a tener un quiz con ustedes de la actualización del índice y el impacto de la crisis. Después vamos a tener la ronda de preguntas a los ponentes para esta reflexión que mencionaba hace unos momentos. Después una retroalimentación de esta sesión y finalmente unas preguntas del público que de nuevo les invito a enviar sus preguntas por la herramienta de preguntas y respuestas que está debajo de su chat. Perdón, debajo de su pantalla. Diciendo esto, me gustaría darle la palabra a Joshua, que nos va a presentar un poco los antecedentes, en dónde se enmarca esta iniciativa y hacia dónde va. Por favor, Joshua. Sí, muchas gracias, Lice. Muchas gracias a todos y muy buen día. Bienvenidos a este webinar. Yo me voy a mantener muy breve. Como dijo Lice, yo trabajo igual como ella en la cooperación alemana, la GIZ, dirijo el área de energía sustentable. De la GIZ, nosotros, la GIZ, somos una agencia de cooperación del gobierno alemán. Implementamos actividades por encargo de diferentes ministerios, como están viendo a la derecha de la lámina, ministerios federales y también la NAMA Facility. El enfoque de nuestro trabajo aquí en México es fortalecer la transformación del sistema energético hacia un grado de sustentabilidad más elevado, básicamente con un enfoque de reducción de gases de efecto invernadero. Estamos básicamente en programas de cambio climático, pero también siempre fomentando el desarrollo sustentable en sus tres dimensiones, no nada más ecológico, sino también enfocando en temas sociales y económicos. Los enfoques están en las energías renovables y eficiencia energéticas en una serie de aplicaciones. También les quiero mencionar que tenemos una cuenta Twitter y una página web que si nos gustan visitar. La próxima, por favor. Bien, estamos desarrollando estas actividades que estamos presentando aquí en el marco de un proyecto que se llama Apoyo a la implementación de la transición energética en México, que tiene como objetivo fortalecer las condiciones, marcos para la implementación de la transición energética en áreas de energía renovable y eficiencia energética. Abajo ven las áreas de trabajo en lo cual estamos y esta actividad lo estamos implementando en la línea de trabajo de la generación distribuida. Nosotros como GIZ vemos un gran potencial en la generación distribuida, tiene un gran potencial tanto de reducir gases de efecto invernadero, en reemplazar fuentes fósiles de generación, pero al mismo tiempo hay un gran potencial en fortalecer cadenas productivas en México y los impactos que tiene esta tecnología o este sector de aplicación en cuanto a trabajos generados es muy conveniente de apoyarlo. Lo estamos haciendo a través de diferentes actividades y medidas y este apoyo al desarrollo de esta herramienta de monitoreo de gastos, monitoreo de precios es una de las actividades que estamos implementando en este contexto. Es un proyecto que tiene una duración de 3 años y medio, ya llevamos 1 año y medio, entonces nos quedan 2 años de implementación. Y sí, tal vez con eso dejo el marco de nuestro trabajo como GIZ. La próxima, por favor, Lice. Y enfocando tal vez en el tema de la iniciativa del monitor, la próxima. Les quisiera dar un poco un contexto de qué estamos tratando de alcanzar. Nuestra perspectiva, y ahí no estoy hablando nada más como GIZ, sino también en nombre de las 3 asociaciones solares con cuales tenemos esta cooperación, queremos generar una herramienta con información considerada relevante y actual sobre el mercado mexicano, sobre la generación distribuida solar, y generar señales del mercado para
identificar oportunidades y medidas que permiten superar las barreras que por el momento impiden el desarrollo de la generación distribuida en el país. Hemos enfocado a esta información como tipo índice de precio, tomando un poco también las experiencias de otros mercados, también el mercado en Alemania, donde este tipo de información del mercado pues es algo muy central en cuando está madurando un mercado, ¿no? La transparencia sobre precios que se están manejando es un factor clave para la continua mejora y madurez de un mercado, y pensamos que a través de esta iniciativa podemos aportar a eso. Nosotros en la GIZ, digamos, juntamos esfuerzos con las 3 asociaciones, ASONEX, AMIF y ANES, y abajo ven un poco el desarrollo de las actividades que hemos hecho hasta ahora. Estamos ahora en la presentación de los resultados del primer levantamiento. Hemos trabajado fuertemente en la metodología y un cuestionario. Hicimos un levantamiento de la información entre noviembre y enero de 2020, y ahora lo hemos preparado y estamos presentando los resultados. Creo que vale la pena mencionar que los datos que vamos a presentar son datos que se han levantado antes de la crisis de corona. Creo que no obstante son muy relevantes, y ya ven que la idea es de continuar con este monitor en una secuencia de levantamientos continuo, y sobre eso también vamos a platicar un poco más adelante. Y bueno, con eso lo dejo y te devuelvo la palabra, Michelle. Muchas gracias. Muchas gracias, Joshua. Perfecto, entonces vamos a presentar los principales resultados de este levantamiento de información que, como nos comenta Joshua, se hizo entre noviembre de 2019 y enero 2020, por lo tanto es información que se levantó antes de la crisis. También cabe mencionar que fue información que se preguntó, algunos datos, hasta el tercer trimestre de 2019, obviamente porque todavía los números finales del año 2019 a lo mejor algunas empresas no las tenían. La siguiente, por favor. Voy a empezar hablando de los resultados en general de la encuesta, del tamaño de la muestra que se consideró. Habíamos lanzado la invitación a partir de unos criterios consensuados con las asociaciones sobre invitar a empresas integradoras de proyectos, desarrolladoras de proyectos. No invitamos a comercializadoras porque la idea del índice es tener información de los precios al público de proyectos llave en mano. Se había considerado también incluir a empresas del sector biomasa y biogás porque tienen una pequeña participación en la generación distribuida en México, pero al final del periodo de los 3 meses que estuvo en línea el cuestionario, entre noviembre de 2019 y enero de 2020, solo participaron empresas del sector fotovoltaico y recibimos respuestas de 25 empresas. El cuestionario se diseñó en acompañamiento con las asociaciones para identificar cuál era el tipo de información más relevante y cómo debería de preguntarse esta información. Y bueno, para eso nos tomamos unos meses con una empresa especialista en estudios de mercado, y lo que les voy a presentar a continuación pues son estos resultados. La siguiente, por favor. Nada más para tener en contexto de qué tamaño del mercado estamos hablando, aquí pongo una gráfica que seguramente es muy conocida y muy familiar para todos ustedes. Es la información que reporta la CRE de evolución de contratos y capacidad instalada de generación distribuida. Este viene del reporte, del último reporte de 2019, a la mitad del 2019, al 30 de junio, hicieron un corte y presentan estos datos. Como vemos, desde el 2007 ha ido incrementando la generación distribuida tanto en potencia, en capacidad instalada, como en números de contratos. Cada año la capacidad y el número de contratos es creciente. Como la foto se tomó a la mitad del 2019, pues la barra no tiene la altura real. Desafortunadamente no existen un reporte de estadística actualizado que nos dé el número real de 2019. Al 30 de junio del 2019 teníamos una capacidad
instalada acumulada de 817 megawatts y 112.650 contratos, principalmente de generación distribuida con con fotovoltaica, que ocupa un 99.4% de los contratos. La siguiente, por favor. Muy bien, acabamos de ver la generación, la capacidad instalada de generación distribuida nacional. Esta es la capacidad de generación distribuida por estado en una evolución 2017 a 2019. Cada color de la barra representa las instalaciones, la capacidad instalada en cada año, y nada más cabe resaltar. Los estados que tienen una mayor capacidad acumulada son Jalisco con 94 megas, Nuevo León con 69, la Ciudad de México con 58 y Chihuahua y Yucatán le siguen. Pero también es importante ver cuáles son los estados que tienen mayores tasas de crecimiento, y estos estados que han ido incrementando su capacidad año con año están Tlaxcala, que si bien es poquito, la tasa de crecimiento es rápida, alta, Jalisco, Sinaloa y Durango. La siguiente, por favor. De estas 25 empresas que acabo de mencionar que participaron, pues, ¿qué tanto representan del mercado? Hicimos un análisis en función de los contratos registrados ante la CRE y los contratos declarados por las empresas que participaron, y para el 2017 y 2018 nos da que estas 25 empresas participaron con el 5% del mercado del 2017 y el 8% del mercado del 2018. Entonces, estamos hablando de empresas que tienen una interesante participación en el mercado. La siguiente, por favor. Estas empresas declararon un crecimiento en su volumen de mercado, ventas en millones de dólares creciente. Se recabó información hasta el tercer trimestre de 2019 y se hizo una estimación lineal para todo el 2019, el último trimestre. Y como podemos ver, estas 25 empresas acumularon o tuvieron unas ventas de 38 millones de dólares en 2019. La siguiente, por favor. En términos de instalaciones, también es creciente. Cada año han ido instalando un mayor número de sistemas, con unas tasas de crecimiento del 44% y del 31%. Al tercer trimestre de 2019 declararon 2.160 instalaciones. Se hizo una estimación lineal del todo 2019 que nos dio 2.875 instalaciones. El rango en el que más están instalados el rango que más demandado es de 0 a 15 kilowatts por las empresas que participaron en la encuesta. La siguiente, por favor. Brevemente, ¿cómo son las empresas? La siguiente. 62% son empresas de reciente creación, se fundaron entre el 2010 y el 2015, 38% declararon ser empresas familiares, 23% tienen operaciones internacionales, y una cosa muy interesante es que el 68% declararon tener hasta 25 empleados. Entonces estamos hablando de empresas más o menos pequeñas, no son las grandes empresas que dominan el mercado las que han tenido este desarrollo. La siguiente, por favor. Respecto a las certificaciones que tienen, podemos ver que hay una gran diferencia en las certificaciones o los estándares de competencia que utilizan. Para nosotros, y no lo he mencionado, pero lo vamos a mencionar más adelante, este índice de precios y monitor está en la lógica de un mercado de calidad. Por lo tanto, indagar cuáles estándares de competencia se tienen y cuáles normas se siguen en las instalaciones es crucial. Podemos ver que el 100% de las empresas que participaron cumplen con la norma de instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria. A partir de ahí empiezan a bajar en alrededor de un 60, 64 a un 56% normas relacionadas a seguridad en el trabajo, trabajos en altura, condiciones de seguridad y equipo de protección. Y de ahí para abajo el tipo de estándares que siguen o el tipo de normas que siguen. Respecto a los empleados, también vemos una diferencia. No todos los empleados de las áreas están certificados. La siguiente, por favor. De las empresas que participaron, el 92% tienen sitio web, 8% no tienen sitio web, y de las 92 que sí lo tienen, solo la mitad realizan ventas en línea. La siguiente, por favor.
Ahora sí, veremos el índice de precios. La siguiente, por favor. Y aquí está el índice de precios que se levantó, que son precios al público sin IVA, de instalaciones, de proyectos llave en mano, y se levantó esta información por 5 rangos de potencia. Perdón, por estos rangos de potencia que ven aquí abajo, de 0 a 2.5, de 2.5 a 5, de 5 a 15 y de ahí hasta 500 kilos. Como podemos ver, hay una variación, hay una ligera variación del 30% entre el precio de los rangos más pequeños hasta los rangos más grandes, y además, muy importante, la variación disminuye, la dispersión disminuye conforme aumenta el rango de potencia. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver los precios, precios al público por instalación. Vemos una variación desde 1.4 dólares el watt hasta, disminuye hasta $1 el watt por rangos de 0 hasta 500. Y finalmente, la siguiente, sí, y en la otra tabla pueden ver ustedes el precio por el costo de operación y mantenimiento. Si me regresan tantito la lámina, por favor. Nada más para ver que tenemos precios que también disminuyen conforme el rango. De 0.035 dólares el watt de operación y mantenimiento hasta 0.028 en los rangos más grandes de instalación. La siguiente, por favor. Y nada más una visualización gráfica de cómo cambia la estructura de costos entre los diferentes rangos. Lo que sí se puede decir es que la mayor parte del costo de la inversión se hace en la compra de estructuras, inversores y paneles. Aquí se consideran tanto los costos de los equipos y de la infraestructura, pero también consideramos otros costos que deben de ser incluidos, como la mano de obra, los accesorios, los adicionales, en donde incluimos el margen, los costos indirectos y las contingencias. Y incluimos también los costos de las unidades de verificación, que no son obligatorios en todos los rangos, pero que en algunos rangos empiezan a ser importantes. Y finalmente yo con esto termino la presentación del índice de precios. Toda esta información está muy resumida para poder presentarlo en unos pocos minutos, pero ponemos a su disposición el reporte y la presentación en donde están descritos con mucha mayor detalle y amplitud. Ahora quisiera, por favor, tomar unos minutos para hacer una votación que participen nuestros participantes sobre cómo ven el impacto de la crisis del COVID en el mercado actual. Entonces, están viendo en sus pantallas la votación. Si es posible que voten, por favor. Oye, Lishi, hay una pregunta de un participante, si de la tabla anterior los costos de O&M son anuales. Sí, son costos anuales. Sí, son costos anuales. Ok, gracias. Ya tenemos un casi 40% de votos. Ok.
Les invitamos a continuar votando. Tenemos un 40%. Ya estamos llegando al 70%. Y Lishi, si te parece, digo otras preguntas que tienen aquí los asistentes. ¿Por qué medio se va a distribuir la presentación? Creo que estás en... Sí, bueno, la presentación los resultados y el reporte están en nuestra página web de la Cooperación de Energía en GIZ. Quizá al final podemos ponerlo en el chat y también están en la lámina. Ahí ya están colgados tanto el reporte como la presentación y posteriormente vamos a subir el video de este webinar. Bien, ya estamos como al 75%, Lishi. ¿Gustas que cierre el poll? Le damos unos minutos más. Le damos un minutito más y lo cerramos. ¿Y te parece si lo mostramos para proceder ya a la ronda de preguntas? Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por participar. Vamos a presentar ahora los resultados de sus respuestas. La primera pregunta es, ¿en qué porcentaje estimas que disminuirán las ventas de abril 2020 respecto a 2019? Y la mayoría contestó entre una disminución del 50 al 75%, seguido de un 25 a un 50%. Como vemos, viene un escenario un poco difícil al término de este mes. La segunda pregunta es, ¿qué está afectando en mayor medida a tu empresa? Aquí se declara que el tipo de cambio y la caída en las ventas es principalmente la afectación a las empresas que nos están acompañando. Después, ¿qué medidas han tenido que tomar las empresas ante esta crisis? Y principalmente ha sido disminución de los costos, por ejemplo, y de los gastos, por ejemplo, la renta, el pago de créditos y otras deudas, seguido de ofrecer descuentos, como las principales medidas que se han tomado para atender esta crisis. Preguntamos también si ha habido cambio en los precios al público, como una medida que se haya tomado ante la crisis. Casi la mitad, del 47%, declara que no ha cambiado sus precios. Sin embargo, se está seguido de empresas que han ofrecido descuentos de hasta el 30%. Y finalmente, como proyección, ¿qué es lo que esperan las empresas o qué visualizan como acciones que van a tener que tomar para enfrentar esta crisis? La mayoría declara diversificar e innovar en productos y servicios.
Después, buscar descuentos o facilidades con importadores y fabricantes. Y finalmente, con un 31%, aceptar retornos de recuperación de inversiones de proyectos un poco más bajos. Muchas gracias por su participación. Vamos a continuar con las preguntas hacia nuestros panelistas para detonar esta discusión y reflexión sobre la utilidad de la herramienta y su futuro. Entonces, me gustaría empezar con hacer una pregunta y vamos tomando turnos para responder. Les pido si pueden responder en menos de 3 minutos. Y la primera pregunta para nuestros panelistas es: ¿de qué sirve un monitor de precios en un contexto de crisis económica e incertidumbre? ¿Y cómo puede ser usado para incentivar la demanda de generación solar distribuida en las pymes e industria mexicana afectada por la crisis? Me gustaría empezar con Joshua, si nos puedes dar tu opinión de esto. Sí, bueno, muchas gracias, Lichelle. Yo creo que en general tener transparencia sobre la información, digamos, de los precios y también sobre la manera como el sector está adaptando a esta crisis en general es muy, muy relevante. Creo que a lo largo del tiempo también vamos a ver los cambios y los efectos de esta caída, de estos efectos del coronavirus. Nosotros estamos observando a nivel internacional diferentes, digamos, diferentes dinámicas relacionadas al coronavirus. Por una parte, en algunos países se están observando que las ventas están reduciéndose, eso también aplica aquí en México. En algunos países, en relación con eso también se están reduciendo los costos porque la demanda de los paneles está reduciéndose. Al mismo tiempo estamos entrando en una mayor competencia con los gases de las fuentes energéticos fósiles, etcétera, etcétera. Entonces, vemos una dinámica en el mercado y creo que este índice de precio nos va a dar una buena, digamos, herramienta de observar las respuestas del mercado hacia estas condiciones que se están cambiando y tener una mejor, digamos, fuente de datos para hacer análisis respecto a medidas que son necesarias para desarrollar el sector y el mercado. Y por otra parte, yo creo que la referencia hacia los precios que se están manejando en el mercado son tanto útiles para los desarrollos de proyecto, pero también para los clientes finales, para que haya un mayor, digamos, conocimiento sobre los precios que se manejan. Y eso sirve también, digamos, como un instrumento de promoción, tanto y también en la venta digamos, de los proyectos solares. Eso por mi parte. Muchas gracias, Joshua. Le quisiera preguntar y dar la palabra ahora a la doctora Angélica, si nos puede opinar sobre esta. Claro, Lichelle. Gracias pues a todos por su asistencia. Bueno, claro que es muy importante el tener un índice de precios, dado que pues también nos dice cuáles son los puntos de oportunidad del sector, o si lo queremos de ver de forma positiva, pero también puede ser en lo que cojeamos o lo que tenemos que reforzar. Es muy... algo que también quiero hacer énfasis es lo que mencionó Joshua, que esto apoya mucho también a los usuarios finales. En ANES, dado que nuestro fin también es mucho tener ese carácter social para los usuarios finales, el 30 a 40% de llamadas de asesoría es en el tema de precios. ¿Por qué este proveedor me da este precio o por qué esto es más caro? Y hay mucho desconocimiento de qué elegir. Yo creo que unir fuerzas como sector y estandarizar precios y que sea avalado con esa certeza técnica, pues es lo que nos va a dar ese crecimiento confiable. En estos puntos de crisis, también yo creo como asociaciones, nuestra labor es ver cómo podemos buscar estrategias para ver de qué puntos podemos apoyar a nuestros asociados. Uno es esto de en los costos, cuál
cómo podemos apoyarlos con las unidades de verificación, que vemos que para los proyectos pequeños es donde se está encareciendo la instalación, qué tenemos que hacer para fortalecer esto. Algo que también me pareció interesante, ahorita que estamos cambiando en el paradigma de las ventas, que nuestro sector apenas un 40% fuera por las ventas en línea. Yo creo que eso es algo que tenemos que buscar una estrategia para fortalecer a las empresas. Tenemos que ver que ya los esquemas de venta o sí van a ser en línea, y si no estamos preparados para ese cambio, va a ser difícil que como sector se soporte una caída de ventas. Esos serían en este momento pues mis puntos a poner sobre la mesa. Gracias. Muchas gracias, doctora. Le doy ahora la palabra a Leonardo. Leonardo, ¿qué opinas tú de la utilidad del monitor y cómo usarlo en este momento de crisis? Muchas gracias, Lishay. Pues un gusto tener la oportunidad aquí de compartir ideas. Pues yo cada que tengo la oportunidad lo menciono. Una de las cosas más difíciles de esta crisis, o pues yo creo que de cualquier crisis realmente, es distinguir lo falso de lo verdadero, ¿no? Hay en realidad un cierto valor en la información que debemos conferir, y los medios pues no están exentos de responder a grupos de poder que en ocasiones pudieran estar en conflicto, ¿no? Entonces, ahí es donde las asociaciones podemos jugar un rol trascendental para construir una industria de manera ordenada y con información real, ¿no? El monitor de precios pues nos dio una fotografía de cómo estaban las cosas antes del COVID-19 y nos dará una clara idea de cómo van a estar a mediados de este año. Obviamente tenemos que hacernos pues, un poco más ágiles en desempeñar este ejercicio. Si nos tomó de noviembre a enero y liberarlo en marzo, pues todos, sepan que estamos conscientes que tenemos que hacerlo de una forma más ágil y pues de esto se trata, ¿no? Esta es la primera versión, ahí viene la segunda. Hay que entender pues la afectación a mercado, y para mí lo importante es que cada tomador de decisión pues lleve esto a su propia planeación estratégica, ¿no? No podemos ir a ciegas en un mercado tan dinámico como el de la generación solar distribuida. Entonces, habría que reconocer cómo el gran futuro que depara de qué tamaño es el futuro para la generación solar distribuida, ¿no? Pues en realidad hay un poquito más módulos fotovoltaicos instalados en el mundo bajo el esquema de generación solar distribuida que en proyectos a gran escala. Y obviamente eso pues no es la situación en México, pero sí es la situación en el mundo, y eso nos describe un poquito cuál es el enorme potencial que tiene para un país como el nuestro, ¿no? Y bueno, para poder capitalizarlo debemos de erradicar el actuar de forma fragmentada. El monitor de precios pues, puede ayudarnos a establecer parámetros de actuación que de manera coordinada pues, nos van a hacer entrar a la iniciativa privada todos con un cierto criterio, ¿no? Entonces, en los mercados europeos, yo en lo personal creo que la generación solar distribuida detonó hasta que ocurrieron dos cosas, ¿no? Por uno, se hicieron disponibles las fuentes de financiamiento. Todos sabemos que es largo plazo, los bancos y fondos pues le perdieron el miedo a la tecnología y estandarizaron los parámetros para el otorgamiento de los créditos. Pero por otro lado también se establecieron sistemas de información y bases de datos centralizadas, y que pues de alguna forma los participantes de la industria pudieron establecer soluciones sofisticadas. Y bueno, hay que decirlo, fotovoltaico, no importa si es residencial, comercial o industrial, es una solución sofisticada. Y es sofisticada porque conlleva la iteración de variables económicas, técnicas, pues regulatorias, sociales y ambientales. Entonces, por tal, toda la industria debe de evolucionar un poquito al unísono en dicha sofisticación, y creo que el monitor nos va a ayudar muchísimo en este respecto, ¿no? Muchas gracias, Leonardo. Sí, ciertamente la información y que sea accesible va a ayudar muchísimo al desarrollo y fortalecimiento del sector. Arturo, te voy a pedir si nos puedes opinar sobre esta pregunta. ¿Tú cómo ves la utilidad de este monitor
y sobre todo en el contexto de la crisis, y cómo usarlo como un incentivo. De acuerdo. Pues muchas gracias, Lishi, por este gran esfuerzo que han hecho para esta transparencia de data. Y pues primero que nada, ¿para qué sirve un monitor de precios? Muestra madurez del mercado. El poder saber cuánto cuestan las cosas en diferentes regiones, pues ya te da una estandarización de cuánto más o menos está costando, ¿no? Obviamente va a haber un precio suelo y un precio techo, que ya dependerá de, pues en el tema regional, podemos observar que los estados de México están divididos en salarios de A, B y C, dependiendo cada estado. Entonces, esto es algo que va a afectar y lo podemos ver. Eso le puede servir más que nada a las pymes fotovoltaicas que buscan expandir a otra parte, pues puedan ver cómo están en esos precios compitiendo. Y también la otra cosa que vamos a ver que va a variar es según los equipos que elijan. Sabemos que hay tanto diferentes calidades como funcionalidades en los equipos y pues ahí va a estar ese rango de base y techo. Entonces, muestra una madurez en el mercado que se pueda compartir esto a todos los jugadores, al usuario final, al inversionista, al integrador solar, a los mayoristas, etcétera, ¿no? Si todos tienen esta data, va a ser mejor para todos continuar creciendo. Ahora, en el contexto de la crisis económica, como mencionó Leonardo, pues este estudio lo hicieron antes de que siquiera sepamos qué iba a pasar, de lo que está pasando en este momento. Entonces, definitivamente los análisis que hicieron y todo era una foto con proyecciones y todo sin esta crisis. Entonces, lo que va a estar muy interesante es ver después de esta crisis, pues esos indicadores de cómo están los precios. Sabemos que el dólar está afectando, sabemos que la liquidez de los usuarios es algo que ya traen más presente el día a día. Entonces, yo creo que se va a transformar un poquito el mercado post-crisis y pues este tipo de estudios nos deja ver cómo estaban las estrategias y cómo cambian después de un impacto como este. Muchas gracias, Arturo. Pues sí, todos coincidimos en que la información refleja madurez del mercado, pero además la información es valiosa porque nos permite planear y hacer estrategias. Y como bien mencionan, los usuarios o los que van a aprovechar esta información son tanto los desarrolladores, y ya la doctora Angélica mencionaba una estrategia, ¿no? Si solo la mitad está haciendo ventas en línea, pues es momento de cambiar la estrategia. Pero también para los clientes podría servir de promoción para tener una referencia, saber los datos reales, confiables, que no lo dice una empresa sobre cuál debería ser el precio, sino lo dice el sector. Un sector ordenado y trabajando en conjunto, que creo que es de lo más relevante. Quisiera hacer una segunda pregunta sobre qué creen que haga falta para mejorar el monitor y que más empresas se sumen a esta iniciativa. Todos ustedes saben que teníamos una expectativa de una participación mayor. Por diferentes cuestiones, por cierre del año tuvimos una participación menor, pero bueno, no le quita el valor a este ejercicio. Y entonces quisiera empezar de nuevo con la doctora Angélica sobre qué cree que haga falta para mejorar este instrumento de mercado y incluir a más empresas a este estudio. Bueno, gracias. Yo creo que una parte importante, teníamos una tarea importante, que era convencer, ¿no? Yo creo que muchos, cuando enviamos la encuesta, estaban expectantes de que para qué queríamos su información. Tal vez hay mucha, pues, resistencia a querer, pues, eso es mi información, mis datos, ¿para qué los comparto? Yo creo que al haber sacado esta fotografía, incentiva a que, ¿por qué es importante que compartan? Y al ver esos datos, esa carnita, y yo creo como muchos que somos ingenieros, pues queremos los datos, ¿no? Para poder hacer planeación, estrategia, proyectos. Al haber generado esta información, yo creo que vamos a obtener más respuestas. ¿Y a qué tenemos que seguir haciendo? Una estrategia de difusión más agresiva. Yo creo que compartir a los asociados esa unión que existe ya entre asociaciones y que buscamos un sector
confiable en conjunto, yo creo que esa es una medida que vamos a lograr mayor respuesta. Algo que también veo interesante es que ya con esta información, como decíamos, ya nos permite planear y podemos hacer una estrategia de grupos de trabajo. Yo creo que nuestro sector es muy rico y hay mucha potencia para que unos se interesen a participar en los esquemas de financiamiento. Otro que yo creo que lo veo como una gran oportunidad, que esto nos va a permitir crear estrategias para programas de regulación, que tenemos que estar preparados. Si nuestro sector quiere continuar creciendo, tenemos que estar muy apegados a trabajar a sistemas, a todo el tema de regulación. Y yo creo que empezar a crear grupos de trabajo en diferentes áreas, también en estrategia de ventas en línea, en información, generar datos. Yo creo que en esa medida que logremos esa integración y diversifiquemos varios puntos, yo creo que es en la medida que el sector va a continuar enviando información. Entonces, yo los invitaría a que pues se integren, a que participen. O sea, somos unas asociaciones que las formamos mucha gente, los que estamos aquí las representamos, pero pues las asociaciones las hacemos todos, ¿no? Entonces, en la medida que todos nos apoyen y participemos, es como va esto a continuar creciendo, y más en estos tiempos de crisis. Si no nos unimos, va a ser muy difícil que el sector logre superar este bache, y qué mejor que lo utilicemos para generar información y datos duros que nos benefician a todos. Muchas gracias, doctora. Leonardo, si por favor nos puedes opinar sobre qué hace falta para mejorarlo. Gracias, Lishey. Pues me pareció muy interesante cómo lo dijo Angélica, y digo, hay una profesión predominante de ingenieros en esto, y la verdad es que los ingenieros necesitamos datos para la toma de decisiones, ¿no? Así es que no veo un mejor aliciente que ese para hacer una industria. Y bueno, yo creo que hace falta más difusión antes que nada, y ya nos hacía falta tener esta plataforma para comunicar los resultados. Me da muchísimo gusto que estemos aquí las tres asociaciones compartiendo el uso de la palabra, y ojalá que esto pues se vuelva una buena práctica, ¿no? Algo muy común. Las tres asociaciones pues juntas tenemos el poder de llegar hasta el último rincón del país, y lo digo con toda seguridad. Me emociona el decirlo así, y en esa medida podemos adecuar nuestros medios, ya sea a través de todos los eventos en los que participamos, redes sociales o comunicados internos, y podemos tener un plan de comunicación íntegro para lograr esto, que es pues más cobertura, más difusión, ¿no? Por otro lado, es necesario que también en las asociaciones adoptemos este instrumento como un proyecto insignia, es decir, le debemos dar seguimiento y neutralidad para poder asegurar su trascendencia. Lo hemos comentado mucho tras bambalinas, pero bueno, pues sepan todos que ese es el gran acometido que tenemos en agenda. Una vez logrando esto, pues las empresas se darán cuenta del poco esfuerzo que conlleva y el enorme beneficio que plantea el participar en estos ejercicios, ¿no? Enfatizo pues un poco los controles de confidencialidad y neutralidad que debemos preservar para mantener un alto valor de la información y evitar, por supuesto, conflictos de interés. Debemos trabajar en salvaguardas, y que sepan todos que también hay ciertas áreas que están tercerizadas de algunas de las actividades para darle vida a este ejercicio y poder evitar esos conflictos de interés, ¿no? Por último, necesitamos mantener la información vigente y relevante. Sin duda deben existir reglas y parámetros de actuación bien definidos, pero habrá algunos momentos donde el muestreo podrá centrarse en situaciones extraordinarias, ¿no? La idea es hacerlo 2 veces al año, y como acaban de ver en las encuestas que ahorita desempeñamos, pues la verdad es que podemos mantener una sección cada uno de estos eventos que esté abierta a situaciones que sean solo relevantes a momentos críticos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué impacto tiene para tu empresa los cambios en los sales? Hubiera sido bueno incluir algo así a su momento, que todos saben, hubo un capítulo que vivimos. Y bueno, hoy
en la encuesta que estamos haciendo, pues habrá varios ejemplos de lo que podíamos extraer como preguntas de ocasión, ¿no? Entonces, que sepamos ustedes y las asociaciones que podemos también hacer este instrumento un poco maleable y adecuarlo a traer información de alto valor en cada uno de sus capítulos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Leonardo. Sí, has mencionado varios puntos que son relevantes y que es importante que lo sepan nuestros asistentes. La neutralidad de este ejercicio es clave y ha sido uno de los ejes rectores de este ejercicio. Arturo, quisiera a ti preguntarte desde tu perspectiva, ¿qué crees que haga falta para mejorar este instrumento y cómo hacemos que más empresas se sumen a esta iniciativa? Bien, perfecto. Estoy muy de acuerdo con lo que expresó Angélica y Leonardo. Más que nada, yo creo que algo que hacía falta era esto, exactamente lo que estamos haciendo, ¿no? Rompiendo el hielo, sacando esta información pública, veo que hay 10 veces más participantes oyendo de estos resultados que de los que participaron para crear la encuesta, ¿no? Y es normal, normalmente en el Internet, los usuarios que suben data a los que bajan, sí hay una diferencia, pero no está 10-1. Entonces, definitivamente yo creo que rompiendo el hielo, mostrando la neutralidad, que aquí podemos ver que pues las tres asociaciones, guiados por tu esfuerzo, Lishi, de toda la GIZ, pues podemos llegar a muy buenos resultados, igualmente contratando la parte de consultoría, donde pues es un ente completamente fuera de la industria para que ayude a manejar toda esta data, ¿no? También creo que tenemos que pensar como asociaciones una manera de incentivar a los que comparten la información. No sé cuál sea la manera de hacer esto, pero pues definitivamente esos 5, 20, 30 minutos que le dediquen a juntar esta data, no solo creo que es un buen ejercicio para todos los integradores como empresa, tener su data y las métricas como se están pidiendo en la encuesta, creo que es un buen ejercicio interno que pueden hacer, sino también pues esos minutos que están dedicando, yo creo que como asociaciones podemos ver algo de cómo compensar esa parte. Y pues bueno, yo creo que lo más claro va a ser ya rompimos aquí el hielo, ya inició la tracción con el primer monitor de precios y esperemos pues pronto estemos tan fluidos como el monitor de precios que Joshua me comentó que tienen en Alemania, que funciona muy bien, y pues está en vivo todo este tiempo. Entonces yo creo que es un gran ejemplo que ustedes como alemanes nos están trayendo a seguir y pues ya depende de nosotros, los mexicanos y las asociaciones solares, de darle continuidad a esto, ¿no? Depende de todos nosotros como industria para continuar con estos beneficios. Muchas gracias, Arturo. Sí, y los tres fueron respondiendo casi la última pregunta que tengo, que era, ¿qué se necesita para impulsar esta iniciativa en conjunto de las tres asociaciones? Ahorita ya se mencionó mucho la transparencia, el que estén aquí las tres asociaciones presentando los resultados, participaron en el desarrollo del cuestionario, en la selección de las empresas, en la invitación a las empresas, pues denota la transparencia y la neutralidad con la que se hizo. Ya mencionó, por ejemplo, Leonardo, una comunicación integral en conjunto para llegar a todos los rincones del país y sobre todo presentar esto como un ejercicio de las asociaciones en alianza, aliadas para esto. Está relacionado a mi última pregunta, entonces si alguien quisiera contestar brevemente, ¿qué se necesita para hacerlo en conjunto? ¿Alguna idea sobre cómo aterrizarlo un poco más para que este ejercicio se haga pues 2 o 3 veces al año como un ejercicio en conjunto? A ver, yo creo que Arturo tocó un tema muy importante que es la continuidad. Aquí sí, bueno, voy a aprovechar para hacer énfasis que ahorita pues estamos haciendo esto apoyados por GIZ y por la visión de Joshua y Lishi que pues quieren implementar esto, pero va a ser una tarea de México que esto se lo adueñe y que realmente lo fortalezca. Las cooperaciones internacionales pues apoyan y tienen un periodo de apoyo
y ya después es nuestra tarea darle seguimiento. A veces en esta experiencia, pues yo veía esa desesperación también de Licia, y es que necesitamos más datos. ¿Cómo es posible que las asociaciones pues más grandes enviaron la información? Si lo hicieron o qué pasó, pero nosotros también teníamos esa limitante de que pues nuestros asociados confiaran en un proyecto, ¿no? Que para qué era mucha, pues, pues un poco de renuencia. Hacer esto yo creo que nos va a ayudar a tener las puertas más abiertas, y lo que yo mencionaba es una estrategia de hacer grupos de trabajo que se sumen a participar, que tenemos socios que tal vez son muy profesionales en el sector del financiamiento, pues hagamos un grupo de financiamiento entre las asociaciones y que ellos pues vayan jalando este tema. Un poco ya también con la cooperación alemana hicimos la iniciativa de calor, que también hicimos ahí varios grupos de trabajo. Vimos también que unos grupos son más activos que otros hay que estarlos como pues motivando un poco más, pero a fin de cuentas esta iniciativa queda ahí, se generaron varios estudios, se trabajó con otras cooperaciones. Entonces yo creo que esta idea de diversificar el estudio, de repartir trabajo y esfuerzo, pues nos va a ayudar a que pues se tengan mejores resultados. Eso sería en este momento como una visión de que estructuremos cómo vamos a trabajar, definamos estrategias, y yo creo que va a ser una medida pues que nos va a dar mayores resultados. Esa sería como mi aportación. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Arturo, Leonardo, ¿alguna opinión? Pues eso, digo, coincido mucho con Angélica. A final de cuentas, a todos los que nos están siguiendo, los que están atendiendo este webinar, pues si no son miembros de alguna de las 3 asociaciones aquí presentes, los exhortamos a que lo hagan. Realmente este proyecto creo que resume mucho de nuestros esfuerzos y de nuestros enfoques. Estoy seguro que cada una de las 3 asociaciones estaba ya trabajando en un instrumento similar, haciendo sondeos parecidos, pero ahora pues lo vamos a hacer de forma ordenada y con mucho mayor cobertura y representatividad, ¿no? En realidad, pues todos los que estamos aquí somos pues meros instrumentos de lo que nuestros miembros dictan. Nosotros, a final de cuentas, como dice Angélica, no hay de otra, que a nuestros miembros les interese la información y que vean el valor detrás de lo que esto representa. Esa es la única manera en la que podemos todos juntos destinarle recursos humanos y capitales para poder mantener esto vigente, actualizado y relevante para todos, ¿no? Entonces, pues la verdad también resalta el que no es algo nuevo, hay un proceso de delegación que existe entre lo que Alemania ha hecho y lo que México puede tropicalizar en su propio entorno competitivo. Entonces, que estemos atentos que en parte no vamos a reinventar la rueda, ¿no? Que ya existen ciertos antecedentes, pero si bien, o sea, entendemos que hay que adaptarlo a un entorno nacional, ¿no? Y bueno, pues los consejos de cada asociación tienen que adaptarse y tienen que aprender a crear interacción para este proyecto. Siempre va a haber una mejora continua detrás de esto, vamos a aumentar la veracidad, el valor, cada ejercicio debe ser mejor que el anterior, y yo creo que en eso hay una excelente voluntad de las partes para llevarlo a cabo, ¿no? Vale. Perfecto. Arturo, ¿algunas palabras sobre esta última pregunta? Sí, yo creo que es tarea de todo el mercado impulsar esta iniciativa. Como menciona Leonardo, si no se han asociado con alguno de las 3 asociaciones que estamos aquí, pues yo creo que es la primera iniciativa. O sea, si logramos juntar que todo el mercado esté representado, pues sus cuotas se están utilizando para el mismo mercado, ¿no? Como la demanda de los sales, la demanda de COFESE contra CFE, cosas que les impacta directamente a su negocio. Las asociaciones se han encargado de quitar esas barreras
que yo legítimamente creo que hay una fuerza de poder del petróleo que nos va a poner más barreras. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que quitar estas barreras invirtiendo en las asociaciones, y las asociaciones nosotros ponernos de acuerdo para este estudio en específico, pues con nuestros consejos, autorizar un presupuesto para tener recursos dedicados a este programa y que sea recurrente, ¿no? Si lo volvemos algo voluntario, no sé el éxito que vaya a tener, pero yo sé que si lo volvemos algo que esté asignado en nuestro presupuesto, estoy segurísimo que vamos a poderle dar la continuidad a este programa. Y yo creo que esa es la manera de continuar impulsándolo, el esfuerzo de todos los asistentes que están aquí, uniéndose a las asociaciones y las asociaciones asignando sus presupuestos para talleres como estos. Muchísimas gracias a los tres. Creo que han mencionado muchas estrategias ya un poco más aterrizadas sobre cómo institucionalizar este ejercicio en conjunto, desde la formación de grupos de trabajo en específicos, designar presupuestos, hacer un frente común, y creo que las asociaciones ya tienen ese músculo y solamente hay que ejercitarlo un poco más para hacer un frente común, para presentarse ante los reguladores, ante el mercado en general. En el chat aquí las preguntas y respuestas mencionaban que como un frente ante el sector financiero también, para justo generar esta confianza que aún hace falta ganársela o evidenciar lo que es posible. Y bueno, todas sus contribuciones nosotros ya como GIZ las tomamos justo para hacerles, para apoyarles a una planeación sobre cómo institucionalizar este ejercicio. Como llevamos sobre el tiempo, me gustaría pasar finalmente a una encuesta rápidamente sobre el índice, recibir las perspectivas de nuestros asistentes sobre la información que se presentó y sobre la sesión que tuvimos el día de hoy. La hemos mencionado como romper el hielo, como presentar los resultados. Entonces, por favor, todos los que aún continúen conectados con nosotros, que todavía son bastantes, y nos quieren hacer esta contribución a nuestra sesión sobre el índice, la información que se presentó y la discusión que hemos tenido el día de hoy. Entonces ya está abierta la votación. En lo que ustedes votan, vamos a dejar unos 3 minutos. Vemos si nos da tiempo responder algunas de sus preguntas que amablemente nos han mandado en el chat. Bueno, mientras siguen votando, una de las preguntas más recurrentes es ¿dónde encuentran este reporte y la presentación del monitor? En la preguntas y respuestas ya se los hemos mandado, les hemos compartido la página de la cooperación
en energía. Ahí hemos subido tanto el reporte como la presentación, y en cuanto terminemos el webinar vamos a también subir la grabación, y también las asociaciones lo van a poder subir en sus páginas de internet. Otra pregunta que también ha sido recurrente es si hay diferencias geográficas en la información. Planeábamos hacer ese análisis, pero no pudimos hacerlo por el número de respuestas que tuvimos. No fue representativo geográficamente, pero tenemos todo el material, bueno, tenemos todos los instrumentos para que en una segunda ronda, donde haya una mayor cantidad de respuestas, se puedan hacer los análisis estadísticos geográficos. Muy bien, casi ya vamos llegando al final de la votación. Quisiera saber si existen algunas otras preguntas. Ya se han ido respondiendo en el transcurso de la sesión, pero los invitamos a que lo pongan aquí en la herramienta de preguntas y respuestas para que podamos tomar alguna y la puedan responder nuestros panelistas. Perfecto, pues ya llegamos al tope, o ya podemos cerrar la votación. Ya tenemos un porcentaje importante de los que participaron. Y no sé si hay alguna de las preguntas que están aquí en el chat que quisiera responder a alguno de nuestros panelistas. Por ejemplo, alguien pregunta cómo podemos hacer una transición a ventas en línea. Creo que ese es un hallazgo que presentamos en los resultados muy interesante y que en este momento de crisis podría ser muy relevante. Ok. Si quieres, puedo apoyar con esa pregunta. Por favor. Las ventas en línea, la venta solar ha sido siempre presencial porque se necesita la confianza para cerrar ese proyecto de inversión. Un usuario final es un inversionista en energía, entonces tenemos que poner los zapatos de inversionista y de un inversionista que a lo mejor no es un inversionista profesional, pero lo que le estás vendiendo es una inversión. Entonces, esa parte presencial donde tú veías la propuesta al lado de él y todo esto, pues ahora lo tienes que hacer digital. Recomiendo mucho, bueno, primero para atraer clientes, recomiendo mucho la estrategia del inbound marketing. El inbound marketing es algo que inventó una empresa que se llama HubSpot. Tienen una academia que es gratis. Te recomiendo ver los videos de la academy de estos cuates y te van a enseñar cómo por medio de blogs y incrementando tu SEO, que es el Search Engine Optimization, para que salgas más arriba en Google. Y ellos tienen todas las herramientas para ayudarte en esto. Te van a enseñar cómo incrementar, pues, que te vean más leads. También tienen cosas de pago por clic y otras cosas que te van a enseñar a que te vean. Ya que lo capturas a ese prospecto, recomiendo usar herramientas como Zoom para poder hablar con el cliente. Y hay otras herramientas padrísimas que te hacen todos los cálculos de solar para que tú puedas dinámicamente enseñarle en la pantalla a tu prospecto. Y pues ya el cierre, pues lo puedes hacer digitalmente. Puedes usar herramientas de cobranza como PayPal, Stripe,
Conecta es una mexicana, STP para rastrear transferencias. En sí hay una serie de herramientas que si juntas todas, vas a poder irte desde la prospección hasta la postventa de una forma digital. Muchas gracias, Arturo. Antes de finalizar, me gustaría invitar a los participantes que respondieron que sí quisieran participar en la siguiente edición a mandar su correo electrónico en la herramienta de preguntas y respuestas o el chat, si quieren poner la sección de solo enviarlo a los panelistas para que los podamos contactar posteriormente. Voy a responder una pregunta, yo la respondo de manera rápida, pero invito a Leonardo o a la doctora Angélica o a Yosha si quieren responderla. Alguien pregunta, me gustaría conocer los criterios para considerar las empresas que estudiaron y que hacen instalaciones de calidad. Yo puedo responder de manera práctica. Nosotros consideramos empresas que tuvieran al menos 3 años de antigüedad, que tuvieran instalados 500 que tuvieran un rango de instalación en el último año móvil de 500 kilos instalados y que fueran integradores. Y bueno, en el tema de instalaciones de calidad nos enfocamos mucho en preguntar sobre las certificaciones y los estándares de competencia. Abrir la palabra a Leonardo o a la doctora Angélica, si ¿cómo estamos considerando estas instalaciones para crear un mercado de calidad? Bueno, por mi parte creo que ese es uno de los criterios que más vamos a estar revisando con el tiempo. En general, buscar un muestreo objetivo suena, en mi opinión, pues un poquito más fácil de lo que es. Y no debemos subestimar lo que representa ser una estadística confiable, ¿no? Más pues cuando tu objetivo se está moviendo y es muy dinámico todo esto. Entonces, yo creo que sí hay que comunicar que en una primera etapa fuimos asesorados por un despacho que conoce muy bien todo el tema de muestreos, que construye pues también modelos estadísticos. Y bien, también hay que decirlo, la primera versión probablemente va a tener mucha más dispersión de lo que otras vamos a lograr tener en un segundo capítulo, ¿no? Entonces, es la mejora continua, pues es algo que vamos a ver en esta herramienta, pero por supuesto que buscamos ejemplificar compañías que estrictamente, cuyo currículo es dominante en la generación solar distribuida, ¿no? Por supuesto que todos sabemos que hay actividades preponderantes secundarias en algunas compañías, que pueden existir varios sesgos, y yo creo que hemos tenido que navegar con eso, ¿no? Entonces, más que una imposibilidad, ha sido un reto que reconocemos y cada capítulo se va a tener que desarrollar un criterio que enaltezca la representatividad de todos en nuestro país, ¿no? Entonces, pues yo es lo único que podría comentar al respecto. No sé si lo respondí bien, pero es lo que se me vino a la mente. Muchas gracias, Leonardo. Doctora, ¿alguna opinión sobre este aseguramiento de la calidad y la objetividad con la que recabamos la información? Bueno, yo creo que esto nos dará como una puerta para realmente, como decía Leonardo, definir nuevos parámetros y una nueva estrategia. Pues aquí efectivamente se fue asesorado por una consultora que pues dio estas recomendaciones y pues mucho se basa en pues experiencias también internacionales, pero ya lo hablábamos que es importante que esto lo tropicalicemos y veamos qué es lo que nos conviene y cómo podemos coincidir, y por eso también es mi insistencia en hacerlo también en grupos, ¿no? En grupos de expertos de cada asociación para que pues se tome lo mejor para los mejores resultados, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Leonardo. Y creo que con esto vamos llegando al final de nuestra sesión. Nos pasamos unos minutitos, pero pudimos
recabar información de preguntas del público y contestarlas en vivo. El que no haya escrito su correo electrónico, le invitamos a hacerlo para ponernos en contacto. También aquí vemos en el chat algunas recomendaciones o preguntas que vamos a considerar en la siguiente edición. Tengan por seguro que toda esta información del día de hoy la vamos a tener en la mesa para la planeación de la siguiente fotografía que tomemos. Entonces, no sé si quieran algunas últimas palabras y muchísimas gracias por su tiempo. Entonces, yo cierro mi micrófono. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias, saludos. Sí, muchas gracias a todos. Saludos. Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros asistentes. En el chat están las ligas donde hemos subido los reportes, donde vamos a subir el webinar y esperen comunicación pronto por parte de nosotros. Muchas gracias y muy buen día.